Roma, año 88 a.C. En las calles no se habla de guerras lejanas ni de enemigos extranjeros. Se habla de listas de proscritos, de senadores escondidos, de bandas armadas recorriendo el foro, y en el centro de ese caos hay un hombre que no es general, no es dictador, no es rey. Es un tribuno de la plebe. Se llama Publio Sulpicio Rufo, y en pocos meses pasará de ser uno de los políticos más brillantes de su generación a convertirse en el hombre cuya muerte abrirá definitivamente la puerta a las guerras civiles. Esta no es solo la historia de un tribuno radical, es la historia de cómo Roma empezó a destruirse desde dentro. Publio Sulpicio Rufo nació hacia el año 124 a.C., en el seno de una familia patricia venida a menos. No heredó grandes fortunas ni una red poderosa de clientes, pero sí un talento extraordinario para la palabra. Las fuentes coinciden en que fue uno de los mejores oradores de su tiempo, admirado incluso por Cicerón, que lo consideraba un modelo de elegancia y fuerza retórica. En una Roma donde la política se ganaba tanto con espadas como con discursos, esa habilidad era una forma de poder. Su carrera comenzó de manera convencional. Fue cuestor, luego tribuno militar, y pronto entró en el círculo de los jóvenes aristócratas ambiciosos que buscaban abrirse camino en un sistema dominado por unas pocas familias. Pero la república que encontraba no era la de los viejos manuales. Tras las reformas de los Graco, las guerras sociales y la expansión acelerada de la república, Roma estaba dividida entre dos mundos: el de los optimates, defensores del poder del Senado, y el de los populares, que utilizaban las asambleas para desafiar a la aristocracia. Las llamadas guerras sociales habían sido la gran rebelión de los aliados itálicos entre los años 91 y 88 a.C., antiguos socios militares de Roma que, tras décadas de combatir a su lado, se alzaron en armas para exigir un derecho elemental: la ciudadanía romana. Aunque Roma había vencido, el conflicto había dejado heridas abiertas y un problema explosivo sin resolver. ¿Cómo integrar políticamente a cientos de miles de nuevos ciudadanos en un sistema diseñado para una ciudad, no para una república en expansión? Sulpicio parecía destinado a una carrera brillante dentro del orden tradicional. Al principio no fue un radical. Frecuentaba círculos aristocráticos y mantenía buenas relaciones con muchos senadores. Nadie sospechaba aún que ese joven refinado acabaría convirtiéndose en el tribuno más temido de su generación, ni que aquel clima de crisis llevaría incluso a un patricio como él a romper con su propio mundo y a decantarse por la facción de los populares. En el año 88 a.C., Publio Sulpicio Rufo fue elegido tribuno de la plebe. El momento no podía ser más delicado. Acababa de terminar la guerra social. Roma había vencido, pero ahora debía integrar a decenas de miles de nuevos ciudadanos en su sistema político. La cuestión era simple y explosiva: ¿en qué tribus votarían esos nuevos romanos? Una década antes, otro tribuno había llevado la política romana al borde del abismo. Lucio Apuleyo Saturnino, aliado de Cayo Mario, había impuesto sus leyes con bandas armadas y había muerto linchado en el propio Senado. Después vendría Marco Livio Druso, que intentó una gran reforma conciliadora y fue asesinado en su casa. Cuando Sulpicio llegó al poder, heredaba ambos legados: las ideas de reforma de Druso y los métodos violentos de Saturnino. Y esa combinación resultaría explosiva. El Senado propuso una solución que en la práctica los dejaba sin influencia: repartirlos en unas pocas tribus, diluyendo su peso electoral. Sulpicio presentó una alternativa radical: distribuirlos entre todas las tribus, dándoles un poder real. Junto a esta medida, propuso también limitar las deudas de los senadores y, sobre todo, un proyecto aún más peligroso: transferir el mando de la guerra contra Mitrídates, en Oriente, del cónsul Lucio Cornelio Sila a Cayo Mario, el viejo héroe popular. No se trataba solo de una cuestión de estrategia militar. El mando contra Mitrídates era el mayor premio político de su tiempo. Sulpicio ya había elegido bando: estaba con los populares, con Mario, contra el Senado y contra Sila. Para Mario era la última gran oportunidad de gloria. Para Sulpicio,
la forma de destruir políticamente al hombre que simbolizaba el poder de la aristocracia. Al arrebatárselo a Sila, no solo cambiaba a un general, tocaba el nervio mismo del poder romano. No era solo una reforma administrativa. Era un desafío directo al Senado y a uno de los hombres más poderosos de Roma. Sila acababa de recibir el mando de una campaña prestigiosa que podía lanzarlo a la gloria. Quitárselo era una declaración de guerra política. Las tensiones estallaron en las calles. Los seguidores de Sulpicio organizaron bandas armadas para intimidar a los opositores. En una jornada sangrienta, el hijo de uno de los cónsules fue asesinado en medio de los disturbios. El Senado declaró un iustitium, una suspensión de la vida pública, para frenar las votaciones. Pero Sulpicio no retrocedió. Y entonces logró lo impensable. Las asambleas aprobaron sus leyes. Los nuevos ciudadanos serían repartidos entre todas las tribus. Mario recibiría el mando contra Mitrídates. Sila, humillado, recibió la noticia en Campania, donde ya se encontraba con su ejército preparando la partida a Oriente. Parecía una victoria total, pero en realidad, Sulpicio acababa de cometer un error que cambiaría la historia para siempre. Sila no aceptó la derrota. En lugar de someterse a la decisión popular, hizo algo que ningún romano había hecho antes. Convenció a sus legiones de marchar contra su propia ciudad. 6 cohortes cruzaron las puertas de Roma con las águilas desplegadas. Era un sacrilegio, una ruptura absoluta con todas las tradiciones republicanas. Sulpicio intentó organizar la resistencia. Levantó barricadas, armó a sus partidarios, trató de convertir la ciudad en un campo de batalla urbano. Pero no tenía ejércitos disciplinados, solo bandas improvisadas. En pocos días todo terminó. Sila tomó el control, declaró a Sulpicio y a Mario enemigos públicos, anuló todas sus leyes, y Mario, el viejo vencedor de los cimbrios, tuvo que huir de Roma como un fugitivo. Sulpicio no tuvo esa suerte. Traicionado por uno de sus propios esclavos, fue capturado y ejecutado sin juicio. Su cabeza fue expuesta en el foro, como advertencia. Pero la historia no terminó allí, porque el esclavo que lo delató fue ejecutado poco después por orden de Sila, no como castigo, sino porque Roma no podía permitir que un amo muriera por la traición de un siervo. Un detalle pequeño, casi simbólico, en medio de una revolución política mucho mayor. Y sin embargo, mientras el cuerpo de Sulpicio desaparecía de la escena, lo que él había puesto en marcha ya no podía detenerse. Tras la muerte de Sulpicio, Sila restauró el orden senatorial y partió hacia Oriente. Pero el precedente era irreversible. Por primera vez un general había marchado sobre Roma para imponer su voluntad. La línea que separaba la política de la guerra había sido cruzada. Cicerón, que había admirado a Sulpicio como orador, escribió más tarde con tristeza que aquel hombre, destinado a una carrera brillante, había arruinado su vida y su nombre por una ambición desmedida. Para los optimates fue un agitador violento. Para los populares, un reformador traicionado. Lo cierto es que Publio Sulpicio Rufo no fue un simple demagogo. Sus propuestas respondían a problemas reales: la integración de los itálicos, el abuso de poder de las élites, el bloqueo institucional. Pero eligió el peor momento y los peores métodos. Alarmar a sus seguidores y convertir la política en lucha callejera contribuyó a destruir el equilibrio que aún sostenía la República. Lo decisivo es que Sulpicio no buscaba una guerra civil. No pretendía derribar la República ni instaurar una dictadura. Actuó como tribuno, convencido de que aún podía imponer sus reformas mediante leyes, votos y asambleas. Pero al enfrentarse a un general respaldado por sus legiones, desencadenó una reacción que ya no supo controlar. Sin proponérselo, mostró que el sistema podía romperse desde dentro. Pero aún faltaba lo peor. Porque el hombre al que había intentado devolver el poder, Cayo Mario, regresó del exilio al año siguiente, tomó Roma junto a Cinna y desató una sangrienta revancha antes de morir poco después. Y el general que lo había expulsado, Sila, regresaría de Oriente 2 años más tarde, vencería en una nueva guerra civil
y convertiría su victoria en una dictadura y en las primeras proscripciones. La muerte de Sulpicio no cerró una crisis. Solo fue el primer acto de una tragedia mucho más larga. Publio Sulpicio Rufo murió joven, derrotado y despreciado por casi todos. No fundó una dinastía, no ganó batallas, no dejó monumentos. Pero fue el político que empujó a Roma a un punto de no retorno. Tras él vendrían Mario y Sila, las proscripciones, los ejércitos privados, César cruzando el Rubicón. A veces la historia no cambia por los grandes conquistadores, sino por hombres que, creyendo reformar el sistema, lo rompen sin darse cuenta. Y ahora te pregunto algo: ¿fue Sulpicio un reformador sincero que se equivocó de época, o uno de los responsables de la caída de la República? Si te interesa seguir explorando las grandes historias y los personajes más complejos de la República Romana, suscríbete al canal y cuéntame en comentarios a quién te gustaría ver en el próximo episodio.